Bueno, buenas tardes a todos, a los que estamos acá y a los que están en casa. Bueno, ayer concluimos nuestra conversación, nuestra charla, nuestro caminar con unas lecturas que nos hicieron escuchar a Pablo, a este Pablo que nos fue contando quién es, cómo es, qué piensa, qué siente y cómo ve el Evangelio, cómo ve a las comunidades, cómo se involucra con ellas. Vamos a hacer lo siguiente. Como nos dividimos en 6 grupos, le voy a pedir a alguien de esos 6 grupos, a un participante de cada grupo, que nos cuente qué respondieron a esas preguntas que trabajaron. ¿Sí? Así muy sintéticamente, simplemente. Del grupo 1, ¿quién quisiera responder aquello que trabajaron? Los que tenían la primera carta de los tesalonicenses y esta especie de autodefensa que hace Pablo. ¿Quién tenía esta lectura? Y las preguntas eran, ¿se acuerdan? Bien. Yolanda, vení. Vení. Bueno, vamos a empezar entonces con la lectura número 3, con el grupo número 3. Una persona directa, dinámico, decidido, con autoridad, con criterios universales, disciplinado, no se intimida, con conocimiento, en defensa de la libertad, salvaguarda de la misión, seguro de sí mismo, a la altura de otros discípulos, subversivo. Bien. Y la pregunta número 2. Sí. ¿Cómo describiríamos su ministerio? Era un ministerio en equipo, de entrega y compromiso, en salida, más allá de razas y fronteras, un ministerio con la autoridad que le viene de Jesús, habla sobre la verdad del Evangelio, sin apegarse a normas y leyes, con carisma y liderazgo. ¿Y tienen una tercera pregunta? No. Bien, ¿qué lectura tenían ustedes? Así los que están en casa. No, si no me equivoco, Gálatas 2. Bien. Muy bien. ¿Quién quiere ser un misionero como Pablo, así como lo describió Yolanda? Fuerte, muy fuerte, una identidad tremenda. ¿Quién tenía la lectura de la primera carta a los tesalonicenses? El grupo número 1. Primera carta a los tesalonicenses. Grupo número 1. ¿Quién estaba en el grupo número 1? A ver, Jorge. Las preguntas son, ¿de qué acusaciones se estaría defendiendo Pablo si tiene que aclarar lo que está aclarando? Nosotros pensábamos que se le acusaría como impostor. Ajá. Pero él se presenta como un apóstol, trabajador, humilde, honesto, entregado, llamado y enviado por Dios. Bien. Y que hacía su trabajo misionero con honestidad. Y todas las acusaciones que, según nosotros entendemos, porque ahí no aparece en qué lo acusaban, pero dice que en Filipo lo acusaban. Bien. Entonces, a partir de ahí, él se presenta con ese perfil y sobre todo nosotros ayer ya compartíamos. Él decía que una persona siempre santa, justa e irreprochable. Testigos son ustedes, testigos son todas las personas con quienes yo entré en contacto y además Dios es también testigo. Bien, qué fuerte. A ver si nosotros podemos también poner como testigos nuestros a quienes nos conocen a nosotros como animadores, animadoras, evangelizadores, evangelizadoras, apóstoles, apóstolas. Y según ustedes,
¿Cuál es el perfil de... ¿Llegaron a responder eso? El perfil de una persona humilde, honesta, responsable y trabajaba con su propia mano para ganar la vida y reunía estas tres características. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Quiénes estaban en el grupo número 2? Bien, William. Ustedes tenían estas preguntas. ¿De qué estarían acusando a Pablo si tiene que defenderse de esta manera? Si hay algo en el texto que les llame particularmente la atención y cómo describirían ustedes su propia vocación cristiana. Sí, correcto. La primera pregunta respondimos de que la acusación que tenía Pablo en ese texto es que era perseguidor de cristianos y que no debería pues ser cristiano o asumir ser cristiano, ¿no? A la segunda pregunta, que nos llama la atención particularmente del texto, pues tenemos varias respuestas. Primero, que se autodenominaba apóstol. Segundo, que él siente la revelación o la presencia de Dios o su vocación de ser seguidor de Cristo desde el vientre de su madre. Es una relectura que él hace. Tercero, que él tiene pues fuertemente una tradición en exceso judía, siendo el judío. Y cuarto, el sentido de colegialidad. Y como quinto, ¿cómo nosotros describiríamos nuestra vocación cristiana? Nuestros hermanos dijeron primero de gratuidad y segundo que viene de un aprendizaje en familia, con la familia. Eso sería, Carolina. Bien, muchas gracias, William. También muy fuerte todo lo que fueron compartiendo. El grupo número 4. ¿Quién es del grupo número 4? ¿Valientes? La carta a los Corintios. Los que tenían la carta a los Corintios, hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Bien, acá. Acá. Bueno, la primera decía, ¿cómo se presenta Pablo? Primero, ante todo, podemos rescatar que se presentaba como hermano. Lo primero que nos dimos cuenta que enseguida él pone ante todo la hermandad, reafirma la hermandad con el resto, les recuerda el evangelio, se presenta como testigo de que él ya vivió y ya vio todo lo que él está compartiendo, indigno, porque se dice que no es merecedor, y perseguidor, porque en una parte muy fuerte dice que él se consideraba como fruto de un aborto, pero sobre todo eso, por haber sido perseguidor de judíos, y agraciado. Después, ¿cuáles eran las características de su ministerio? Habíamos dicho, no sé si algún compañero quiere, recepción. Habíamos pensado mucho en lo que vos nos habías explicado, ¿no? De la recepción en la buena noticia, la transmisión, se nota mucho en sus escritos la pasión por el trabajo, en este acto misionero, y la predicación. Y por último, creo que no habíamos llegado, ¿cómo se presentarían ustedes? Al menos yo llegué a escribir misionera. Me acordé de las palabras que habíamos trabajado en la mañana, de líderes y lideresa. Entonces dije, bueno, lideresa de mi comunidad y de que la gracia de Dios estaba conmigo. Muy bien, muchas gracias también. Y los que tienen el último grupo, la carta a los filipenses. Ahí. ¿Quién?
Si alguien cree que puede confiar en la carne, grupo 5. Los que tenían la carta a los filipenses. Si alguien cree que puede confiar, yo puedo hacerlo con mayor razón. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel. ¿Vieron cómo se va presentando? ¿Alguien que haya estado en ese grupo y que quiera compartir con nosotros? ¿Alguien que esté en casa y que haya tenido esta lectura y que quiera nosotros sus respuestas? Si se anima, si quiere. Bueno, a mí me tocó el 5. Hola. Rosalina, te escuchamos, sí. Rosalina. Dice, ¿cómo se presenta Pablo, circuncidado al 8º día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un perseguidor de la iglesia y de conducta irreprochable? Y la 2, ¿qué es lo que considera más importante de su ministerio? Coincidimos que el conocimiento de Cristo, Jesús, la fe en Cristo. ¿Qué es lo que considera más importante en su actual ministerio? Pues ser maduros en la fe, correr hacia la meta, dice. Bien, bueno, muchísimas gracias también por compartir sus reflexiones. ¿Y quiénes tienen la carta a los romanos? El último grupo, el número 6. Muy bien, Adriana. Ah, no. Iván. Hola, hola. Bueno, nosotros somos el grupo 6 con la carta a los romanos. La primera pregunta es, ¿cómo se presenta Pablo? ¿De qué manera? Es un patrón común también en Pablo presentarse siempre como queridos hermanos, en el sentido que Pablo siempre responde con un espíritu fraterno. No solo los llama a sus hermanos, sino que dice queridos hermanos. También Pablo se presenta en este contexto de la carta a los romanos como un servidor de Dios. Pablo es un hombre totalmente disponible al servicio de Dios y de la comunidad. Y también se presenta con un espíritu solidario, ¿sí? La comunidad de Pablo es una comunidad solidaria, caritativa, fraterna, donde se ayudan los unos a los otros de manera mutua. Después, bien, y otro que también él se nombra en esta carta como ministro de Jesús entre los paganos. La pregunta 2, decía, ¿qué cuestiones tiene en cuenta a la hora de ejercer su ministerio? El primero, como anunciador de la buena noticia. Pablo viene a la comunidad a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Después también es un hombre obediente y fiel a la palabra. Él persevera siendo fiel a la palabra de Dios. Y por último, hace un llamado a la práctica de la misericordia y de la caridad, ¿sí? Le pide a la comunidad que pongan en práctica la misericordia con aquellos que la necesitan. Y después la pregunta 3, ¿qué cuestiones tenemos en cuenta al ejercer nuestro ministerio apostólico? Mirándonos nosotros como animadores, como catequistas, como agentes pastorales, como agentes bíblicos. Bueno, primero debatíamos en el grupo, habían varias cuestiones. La primera, a la luz del ministerio de Pablo, nos hacemos servidores de nuestros hermanos. Creo que todos cumplimos un servicio en nuestras comunidades misioneras. Cada uno está al servicio de los demás, ya sea de la familia, de los migrantes, de la catequesis, preparando a los jóvenes para la confirmación. Siempre tenemos destinatarios a los cuales tenemos que también servir. Después
También decíamos que el mismo espíritu que acompañó a Pablo, ¿sí? En espíritu y verdad, Pablo lo nombra en la carta, nos acompaña también hoy a nosotros. Ese espíritu de misión con el cual Jesús envió a los apóstoles, bueno, también hoy nosotros somos enviados. Y por último, con respecto al carisma claretiano, basándonos en la fidelidad de la palabra Pablo, también nosotros somos oyentes y servidores de la palabra de Dios. Pues. Bueno, muchas gracias, Iván. Un aplauso, por supuesto, Giselle, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por este trabajo que nos permitió conocer mejor a Pablo, y a través de Pablo también vamos a ir conociendo mejor cómo se fueron conformando estas primeras comunidades paulinas. No podríamos conocerlas sin conocer a Pablo, ¿sí? Dijimos ayer también que vamos a entrar un poquitito en algunas noticias, en algunas cuestiones que nos regala el libro de los Hechos de los Apóstoles, también sobre Pablo. Ya también los anteriores expositores nos han comentado que tenemos que tener en cuenta que el libro de los Hechos tiene una teología particular, una intencionalidad particular, que no está contando una historia tal cual, sino que tiene una intencionalidad teológica. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tomar contacto y buscar rastros de la historia de Pablo en este libro, en esta obra, ¿sí? Casi la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles se dedica a relatar el ministerio de Pablo, ¿sí? Algunos piensan que la obra está dirigida a alguna comunidad de origen paulino, que a su vez podría estar legitimando una comunidad de origen lucano ligada al ministerio paulino, o también que pertenece al bloque de escritos que legitiman la autoridad de la Iglesia de Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? A ver, en la carta a los Gálatas, Pablo va a decir que Pedro, Santiago y Juan son columnas de la iglesia. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Habían escuchado ya esta expresión? ¿Sí? Llamar a Pedro, Santiago y Juan como columnas de la iglesia. ¿Sí? Bien. En la carta a los Gálatas, Pablo suma a los tres, Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? En Gálatas 2:9 los nombra como columnas de la iglesia. Bien. Entonces podemos preguntarnos si Hechos está dirigida a una comunidad de origen paulino, ¿sí? O si pertenece en bloque a una comunidad que legitima a la comunidad de los 12 o a la comunidad, como llamamos comúnmente, la comunidad de Jerusalén. Pablo presenta a la comunidad de Jerusalén con Hechos presenta a la comunidad de Jerusalén con una centralidad y hegemonía sobre las demás. Es decir, es la comunidad, es el modelo, ¿sí? Y lo mismo sucede con sus miembros, los 12, sobre todo Santiago y Pedro. Ellos son los que fueron directamente elegidos y enviados por Jesús, por lo tanto, son los únicos capaces de legitimar todo ministerio evangélico. Son los únicos capaces de legitimar a todo misionero del evangelio. Esto lo tenemos que tener muy claro y muy presente.
Tal vez sea ese el interés que tiene esta obra en poner a Pablo en contacto con esta comunidad, ¿sí? Y marcar incluso una cierta dependencia que tiene Pablo con respecto a la comunidad de Jerusalén. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Bien. Entonces, bueno, decimos que el valor netamente histórico que tiene Hechos puede estar o puede desdibujar a veces el testimonio de primera mano que aporta el mismo Pablo en sus cartas, ¿sí? Bueno, Pablo afirma que su primera visita a Jerusalén fue privada y breve, ¿sí? Dice, 3 años más tarde, en la carta a los Gálatas, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo a Santiago, como que se acordó ahí, el hermano del Señor. Sin embargo, en Hechos se dice que después de su conversión, digamos, desde su aceptación de Jesús como Mesías, dice, desde ese momento comenzó a convivir con los discípulos de Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Bueno, acá hay datos que no concuerdan. ¿Está? Porque al parecer Pablo visita Jerusalén 15 días, se encuentra fugazmente con Pedro y con Santiago, y sin embargo, en el libro de Hechos, Pablo convive con los discípulos y sale a predicar con ellos. Otra cuestión que aparece también es la evangelización a los paganos. En el libro de los Hechos es Pedro quien inicia la evangelización a los paganos, ¿sí? Y es cuando evangeliza a Cornelio, ¿está? Y solamente después de este evento, de Hechos 10, lo hace Pablo, pero ni siquiera por iniciativa propia. Lo tiene que ir a buscar Bernabé, ¿sí? Bernabé, que estaba en Antioquía, parte hacia Tarso y va en busca de Saulo. Cuando lo encuentra, se lo lleva a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pero fíjense, ¿ustedes tenían en cuenta este dato? A nosotros siempre nos dijeron que Pablo era el evangelizador de los gentiles. En el libro de Hechos es Pedro quien inicia la evangelización a los gentiles, no Pablo. Y ni siquiera la inicia de motu propio. La inicia porque lo va a buscar Timoteo. Bien. Fíjense lo que cuenta Pablo en Gálatas. Pero cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Pablo no le pide permiso a nadie. Pablo reconoce inmediatamente su vocación y sale a evangelizar. Pablo está en permanente salida. Pablo reconoce su vocación y sale. Y reconoce una vocación particular, evangelizar a los paganos. Esto, nuevamente, carta a los Gálatas. Bien, a ver, pasamos la otra. Bien.
tenemos entonces otras noticias sinodales que vamos a tener en cuenta acá. Y vamos a entrar muy por arriba, porque esto tiene mucha literatura alrededor, que es lo que llamamos comúnmente el Concilio de Jerusalén. Vamos a ver que Hechos muestra que Pablo y Bernabé son simples oyentes en este concilio. Son oyentes, están participando ahí, pero ellos en este momento simplemente están escuchando, ¿sí? Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre ese asunto. Ellos se reunieron, ¿sí? Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar. Nosotros estábamos escuchando, nada más, ¿sí? Pablo y Bernabé estaban escuchando. Y luego los presenta como simples relatores, sin ningún tipo de conflicto. ¿Está? Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Pablo y Bernabé, a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Acá parece que no hay ningún problema. Parece que está todo bien. Sin embargo, es muy probable que Pablo haya iniciado la evangelización a los paganos antes de este evento, ¿sí? Y ya dijimos que, esto está en Hechos 15, ¿no? Ya dijimos que la evangelización a los paganos, en Hechos, la inicia Pedro en el capítulo 10 con Cornelio. Pero Cornelio no es un pagano de pura cepa. Cornelio es un temeroso de Dios, ¿sí? Pero Pedro es presentado como el pionero de la misión a los paganos. Así que bueno, ahí tenemos ya unas pequeñas lecturas que podemos ir haciendo. Con respecto a este concilio, vamos a seguir con otra lectura. Tenemos a Gálatas en el capítulo 2. ¿Qué es lo que comenta Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Fíjense que en Hechos ellos están muy tranquilos y sin embargo Pablo comenta en el libro de los Hechos: ni por un momento les hicimos concesiones. Parece que la cosa estaba que ardía, ¿sí? A fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Entonces, hay que hacer notar lo siguiente: a lo largo de todo el libro de los Hechos, en ningún momento a Pablo se le da el título de apóstol. ¿Se dieron cuenta de eso? En todo el libro de Hechos de los Apóstoles, en ningún momento a Pablo se le da el título de apóstol de Jesucristo. Y en sus cartas, Pablo siempre va a estar presentándose como apóstol de Jesucristo y va a estar luchando por ser reconocido como tal. En estas lecturas que ustedes hicieron, Pablo reclama para sí este título. Yo soy apóstol de Jesucristo, yo fui llamado y fui enviado. Esto Pablo lo tiene muy, pero muy claro y arraigado en el fondo de su vocación. Bien. Vamos a trabajar ahora con un texto que todos conocemos, ¿sí? Todos conocemos este texto, y lo conocemos comúnmente como la elección de los primeros diáconos, ¿sí? Este texto
es prácticamente, yo diría, fundamental para conocer a las primeras comunidades. Si nosotros logramos comprender este texto, vamos a poder comprender cómo funcionaban las primeras comunidades. Lo vamos a leer. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encarguemos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Conocían este texto, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes son los personajes que están involucrados aquí? Los que están en casa pueden participar, lo pueden poner en el chat si quieren. Bien, ahí, Jaime, los helenistas. ¿Quiénes más? Los hebreos. Las viudas. ¿Quiénes? Los 12. Bien. La asamblea. Bien, los 7, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón. Bien. Están entonces todos estos personajes, ¿no? Los helenistas, los hebreos, los 12, ¿sí? Las viudas. Bueno, hay como personajes centrales y personajes secundarios, ¿no? Pero como para entrar en esta sintonía de la lectura. Está el Espíritu Santo también ahí, que lo llenaba, ¿sí? ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿Qué pasó? Sí, pero antes de que las viudas fueran desatendidas, ¿qué pasó? Bien, ¿quiénes murmuraban contra quién? Los helenistas contra los hebreos, ¿sí? Porque se desatendía la atención de las... ¿Qué hacen entonces los 12? ¿Qué hacen? Los convocan a todos, ¿sí? ¿Y qué les dicen? ¿Quiénes no pueden descuidar el ministerio de la palabra? Los 12. Nosotros, los 12, no podemos descuidar el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de estos menesteres. Nosotros, los 12, no podemos descuidar el ministerio de la palabra para ocuparnos de esto. Entonces, elijan entre ustedes, los helenistas, a 7 hombres así y asá. ¿Bien? Se resuelve de esa manera, ¿no? ¿Qué hay de fondo acá? ¿Qué hay de fondo? Bien, hay una comunidad diversa.
Ah, ¿diversa o dividida? Apa, Giselle, Jaime, ¿qué onda? Entonces, parece que en principio no hay igualdad, ¿sí? Hay unos que tienen comunidad que vendría a ser la ortodoxia hebrea, y otros que vendrían a ser una suerte de advenedizos que se introducen en la comunidad con la pretensión de ser iguales a los hebreos, unos igualados, diríamos, ¿no? ¿Qué es esta pretensión? ¿Cómo que somos iguales? Es decir, querían tener los mismos derechos que los cristianos de origen judío. ¿Y qué? Al parecer son discriminados y ellos son los que sí pueden servir las mesas. Sí pueden dedicarse a servir las mesas, pero no pueden dedicar todo su tiempo a predicar la palabra. ¿Ven esta diferencia? ¿Ven esta distinción? Qué problema, ¿no? Porque la atención de las mesas es una especie, entonces, una suerte de excusa que va a exponer una situación grave, que es la división, que es la separación. Los 7 son griegos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son confirmados en el servicio por los 12, pero dicen, bueno, ahora listo, nosotros estamos confirmados, servimos las mesas, pero también predicamos la palabra, ¿sí? Y vaya que lo hacen. Fíjense, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Felipe, ¿sí? Va a Samaria, predica a Cristo, hace milagros, y todos recibían unos que van a Cesarea y van donde Felipe, el predicador del evangelio. Pero este no estaba para servir las mesas, y ahora resulta que es el predicador del evangelio, y era uno de los 7. Los 7, al parecer, se van transformando en una especie de referencia de autoridad. ¿Podríamos pensar en una referencia jerárquica? No sé qué nos dirá el hermano Hugo. ¿O es simplemente un carisma profético de enseñanza de este grupo? Quizás estamos todavía en los albores del carisma profético, algo muy carismático aún, ¿sí? Y los 12 son el grupo de referencia de autoridad del grupo hebreo. Entonces, sí que estamos en problemas. O quizás en una oportunidad. ¿Qué consecuencias tendrá esto para las futuras comunidades paulinas? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ya estuvieron leyendo algo de lo que fue presentando Pablo. Parece que no le fue tan bien como uno podría esperar de esa iglesia que se reunía a rezar unida en el templo y parece que estaba todo bien, ¿no? De esa comunidad ideal que nos presenta Hechos. Estamos en una sinodalidad para principiantes, me gusta pensar en esto, ¿no? Los judíos helenistas poseen una mayor apertura para comprender y anunciar el evangelio, por lo que relativizan la ley, el templo, y esto
los hace particularmente odiosos y también peligrosos. Ahora vamos a ver un poquito eso también. Al judaísmo ortodoxo de Jerusalén. Nosotros pensemos que estamos dentro del judaísmo aún. ¿Mm? Estamos dentro del judaísmo. Se complica entonces sostener la sinodalidad con los judíos que se han convertido al cristianismo y siguen siendo observantes. Y ahí tenemos esta comunidad que nos presenta Hechos. Estaban íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Otro texto. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Otro. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes, judíos por supuesto, abrazaban la fe. Estamos de que acepta, ¿sí?, este mesianismo de Jesús, y que Jesús es el Mesías prometido por Dios. La predicación de Esteban, con esta cuestión de relativizar el cumplimiento de la ley, relativizar la importancia del templo, resulta intolerable. ¿Sí? Es juzgado y condenado a morir lapidado por el Sanedrín. Y fíjense, si ustedes leen los textos con respecto a Esteban, no van a encontrar una sola intervención en su favor de parte del grupo de los 12. Ninguna. Cero. Esa iglesia judeocristiana, helenista, tiene un mártir en su haber y es expulsada de Jerusalén. En Hechos 8 vamos a leer, todos, después de la muerte de Esteban, ¿no?, todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Pero ¿qué sucede con la iglesia judeo-cristiana hebrea? Ellos pueden quedarse, a excepción de los apóstoles. La comunidad de los 12 permanece. El resto, afuera. Los helenistas dispersos llevan el evangelio a los samaritanos, a los temerosos de Dios, a los paganos. Y vamos a ver entonces que en Antioquía de Siria, ¿sí?, los cristianos, es decir, los mesiánicos, estaban por fuera de la sinagoga, posiblemente porque la mayoría eran incircuncisos, ¿sí? Probablemente temerosos de Dios, probablemente les estaba vedada la entrada a la sinagoga, ¿sí? Y desde Antioquía van surgiendo las nuevas sinagogas mesiánicas o cristianas, ¿sí? Y estas nuevas sinagogas mesiánicas o cristianas tienen la pretensión de que Yahvé les ha enviado el Mesías y que por lo tanto el judaísmo ha llegado a su culminación. Pero que hay una laxa o casi ninguna observación de la ley, mezclados para colmo
con samaritanos, bautistas, paganos, temerosos de Dios. Un horror, ¿no? Todo esto que venimos conversando entonces, ¿no? Esta historia que venimos trayendo. ¿Es posible llegar a pensar o vislumbrar una fraternidad sinodal hoy? ¿Nuestras comunidades se parecen a la comunidad que nos describe Hechos 2, íntimamente unidos? ¿O se parece más bien a esta comunidad que estuvimos descubriendo ahora? Murmurando, dividiéndonos, a ver quiénes mandan y quiénes sirven, quiénes hacen esto y quiénes hacen lo otro, quién es carne de cañón, quién no. ¿Seríamos capaces de soportar un fratricidio? ¿Seríamos capaces de entregar a un hermano, a una hermana? Lo que vemos aquí es que hay discusiones sobre teologías, o sea, sobre comprensiones de qué es el Evangelio, sobre prácticas pastorales, incluso el permiso de un fratricidio. ¿Nosotros somos capaces de esto? Las primeras comunidades cristianas sí. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo fue posible llegar a ese nivel de violencia, de silencio, de complicidad? ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a estos niveles también en nuestras comunidades? Bueno, los dejo reflexionando sobre esto, y si alguien quisiera hacer una resonancia, mientras vamos arreglando un temita técnico. Álvaro, te doy el micrófono, ¿sí? Para que lo puedas hablar tranquilo. Mira, Carolina, yo estaba pensando en eso porque ahora que veía todo esto que nos estabas planteando, con este tema del sínodo ha habido estos, dime qué te diré. Y bueno, hoy en la mañana se hablaba del tema de la autoridad con este tema de Juan, y yo pensaba, y bueno, lo he pensado y lo sostengo, el Papa Francisco, la verdad que es súper atrevido haber hecho una cosa como estas, pero es grandiosa, porque la iglesia lo necesita. Pero aquí ha salido a la luz, desde que él planteó eso, estas grandes divisiones en la iglesia, entre la iglesia que sí quiere ese camino sinodal, porque sabe que nos viene bien, y esta otra iglesia que, bueno, lo ha dicho así tácitamente, son enemigos del Papa, así lo ha dicho, con toda la crudeza de la palabra. Y ahora que pues tú planteabas esto, decía, mira, no estamos lejos entonces de esta situación. Y no, bueno, no lo han dicho así con tanta claridad, pero definitivamente que hay gente que si pudiera mandarle una bomba al Papa lo hiciera, seguro que lo hace. Eso ni lo dudo, ¿verdad? Porque cada vez más se va bien, esto que él planteó, que es con la buena intención de crear una iglesia más, eso, más comunión, más bien, bueno, nos ha salido a la luz que definitivamente necesitamos más que nunca este camino, porque bajo ese paradigma, ese modelo que vamos, bueno, no sé al final qué vas a seguir planteando aquí, pero ese camino que vamos aquí en la actualidad no nos va a llevar a nada, o sea, nos dividimos, nos complicamos más y somos un antitestimonio ante el mundo de lo que tanto que predicamos del amor de Dios, y lo que menos se ve en la realidad es eso, ¿verdad? Bueno, de todos modos me parece muy interesante ese planteamiento, pues se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy, no está muy lejos. ¿Alguien desde sus casas quisiera compartir alguna resonancia con respecto a lo que
Vinimos escuchando. Bien. Bueno, Sí, yo, perdón. María Isabel, sí. Sí. Pues a mí me asombró mucho el que dijera que siempre, bueno, no, yo siempre tenía ay, perdón. Sí, yo me sorprendí mucho con lo de Pedro. ¿Qué te sorprendió? Pues que él sea el que haya evangelizado a los gentiles y no Pablo, que no haya sido primero Pablo. Eso yo no lo sabía. Claro, esto es lo que nos cuenta el libro de los Hechos, nos lo pone a Pedro, ¿sí? Como evangelizador de los paganos. Como el primero, ¿no? Después igualmente lo vamos a encontrar a Pablo evangelizando a los paganos. Pero Lucas tiene un interés en poner primero a Pedro para de alguna manera revalidar que Pablo también evangeliza a los paganos. Porque es importante notar que los que tienen la autoridad para que los demás, digamos, los demás evangelizadores puedan actuar en territorio son los 12. ¿Sí? Es la iglesia de Jerusalén la que en definitiva tiene la autoridad para decidir quién sí y quién no es un verdadero evangelizador. Por eso Pablo también en sus cartas va a ser bastante rebelde con respecto a esto. Y va a decir, yo recibí mi vocación de parte de Dios y no dependo de ningún hombre, no dependo de nadie. Entonces, esta rebeldía de Pablo tiene una razón. ¿Sí? Giselle. Bueno, es que me surge como una duda porque está bien, hay una problemática, las viudas están desatendidas, entonces los hebreos designan a 7 personas para que esas viudas helenistas sean atendidas. De toda la comunidad, no hay una división, porque si fuera así yo siento como que la comunidad sigue dividida, unos atendiendo a los hebreos y otros atendiendo a los helenistas. ¿Se atiende entonces a todas en general? Las viudas son de todos, ¿no? Las viudas son de toda la comunidad, ¿sí? Pero los 12 eligen a los helenistas para que las atiendan. ¿Está? Claro, estaba pensando en esto de este sueño que estamos teniendo de la sinodalidad, del diálogo y todo esto, y mirando esta experiencia que tú nos estás contando, o que estamos descubriendo en algunos casos, entre la realidad de lo que nos presenta el Hechos de los Apóstoles con esa comunidad ideal, la contradicción con respecto a Pablo en sus cartas, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que creo que Lucas le ha hecho un mal favor a Pablo, porque lo ha puesto como extraordinario y maravilloso y no era tan bien, ¿no? Pero esto siento que hoy también estamos como tendiendo o tratando de hacer de la finalidad como un lindo sueño teológico, ¿no? Como un sueño y una propuesta frente a una realidad como en las primeras comunidades, que hoy, como decía el hermano recién, es tan complicada, ¿no? Porque parece que hoy en día, no sé si es solo mi sentimiento o mi sensación, nos vamos descubriendo con la realidad del Papa Francisco y con la realidad de nuestras iglesias, digo, de iglesias nacionales, ¿no es cierto?, con institucionalidad jerárquica, con abuso de poder, con desprecio y menosprecio de mucha gente, como postergado dentro de nuestras propias comunidades. Entonces, como que queremos llegar a ese ideal de iglesia sinodal, entendiendo que la realidad es mucho más contraria a eso que al sueño que tenemos, ¿no? Pero creo que así como las primeras comunidades también les tocó luchar con respecto a eso, ¿no? Y ahí me quiero acoger, yo creo que no sé si es original de esto que dicen de Juan 23, casi en el Concilio Vaticano II, cuando decía, a pesar de todo esto, no podemos ser profetas de calamidades, ¿no? Igual tenemos que seguir.
Sí, tal cual, Jaime. Y recordemos también que el relato que nosotros encontramos en Hechos 2 es, como nos decía el hermano Hugo, un relato mítico, o sea, mítico, quiero decir, un relato de fundación prácticamente, ¿no? Es el ideal, lo que todos quisiéramos. ¿Quién no quisiera esa comunidad? ¿Quién no la quisiera? Todos queremos eso. Todos queremos llevarnos bien, estar íntimamente unidos en la oración, compartir nuestros bienes, compartir el pan en nuestras casas. Todos queremos eso. ¿Quién no quiere eso? Pero la realidad es que somos demasiado humanos y que tenemos tantos problemas y tantas formas de ver la vida y de ver las cosas que hacemos lo que podemos. La clave, se me hace humildemente, es en cómo dejamos centrar al espíritu en nuestras comunidades. ¿De qué manera abrimos las puertas, las ventanas, el corazón, al espíritu, a la Ruaj, para que se vaya metiendo en nuestras comunidades y nos vaya mostrando el camino, nos vaya impulsando para que podamos vivir el Evangelio de una manera nueva, renovada, amorosa, cariñosa? Sí, a mí se me figura que esas comunidades no son diferentes de nuestras comunidades. Sí, no se me hace que sean tan diferentes de nuestras comunidades de hoy, donde muchas veces y nos dan ciertas responsabilidades, a lo mejor en nuestras comunidades de fe, pero con ciertos límites. Y cuando sucede que nosotros podemos dar más, nos volvemos personas peligrosas. Entonces ya no somos tan bien vistos ni siquiera para nuestra comunidad de fe, y cuando nos hacen a un lado, lo que recibimos son los comentarios de te dije, a lo mejor hablaste de más, a lo mejor dijiste de más, pero creo que es el riesgo que se corre. Y para ser más específica, creo que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestras parroquias, si estudiamos y aprendemos un poquito más, somos un peligro para el mismo párroco, somos un peligro para la misma institución, y entonces en vez de recibir este apoyo, es más fácil de hacernos a un lado. Y se me figura Esteban, que en un momento dado nadie metió las manos por él, siendo una persona que dio fe y testimonio de todo lo que vino a ser Jesús. Entonces, creo que somos unas comunidades muy parecidas. Estamos luchando, pero creo que todavía nos falta mucho. Y respecto me llamó mucho la atención lo de que nombraron 7 como si fuera como una, no sé, toda la comunidad, como justo los que se necesitan para servir a todos. Lo vamos a ver muy por arriba nomás, pero sí, ese texto da para que hagamos otro curso. Bien, bueno, con esto terminamos la primera charla en realidad. Así que vamos a ver cómo continuamos. Después de eso tan fuerte que vivimos, como de despertar con esto que fuimos viendo sobre la primera comunidad, quise traerles esta canción porque habla un poco de la esperanza, ¿no? Que se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír,
se precisa lluvia para vivir, y así, ¿no? Cada uno también busca componer su historia, y en cada ser se cargará el don de ser capaz de ser feliz. La idea es que podamos también reconectarnos con la esperanza, con la calidez, y volver a traer los rostros y los nombres de quienes acompañamos. La sinodalidad se teje en nuestras comunidades. Se teje donde 2 o 3 nos reunimos en nombre de Jesús. Se teje en los caminos. La sinodalidad se teje en las charlas, se teje en las amistades, se teje en las escuelas, en los barrios, se teje cuando atendemos a alguien en sus necesidades, y también se teje en la alegría. La sinodalidad se teje en los festejos, en la risa, en todo aquello que compartimos honestamente. Bueno, vimos entonces la sinodalidad de la primera comunidad que está dando estos pasos complejos como nosotros, ¿sí? Por un lado, los cristianos de origen hebreo al abrigo de la Iglesia de Jerusalén, y por otro, los cristianos de origen helénico, englobando a temerosos de Dios, bautistas, paganos de diverso origen, ¿sí? Romanos, etíopes, griegos, samaritanos, al abrigo de su propia confianza en Dios, y que se hallaban dispersos fuera del radio de Judea. Entonces, algunas preguntas. ¿De qué manera se recuperará o se reconstruirá la sinodalidad de estas comunidades? El haber tomado distintos caminos, ¿tenía que ver solamente con una forma de ejercer la autoridad y el liderazgo? ¿Con una forma de orar y elegir el lugar de reunión, templo o casas particulares? Estamos aquí en el ámbito de la institucionalización. ¿O tenía que ver con una comprensión de la parucía y la resurrección? ¿Con la comprensión de la manera de cumplir con los preceptos, exigencias morales de la ley? Estamos en el orden de la parucía y la praxis. ¿O tenía que ver con la comprensión del querigma y sus consecuencias prácticas para la vida de las personas, con el modo concreto de vivir el Evangelio, praxis e identidad? ¿Con qué tendría que ver? ¿O tendría que ver con todo esto? Una pregunta. Todos saben, temerosos de Dios, saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Sí? Son los paganos que aceptan el monoteísmo y se someten a las exigencias morales de la ley, ¿sí? Pero no aceptan la circuncisión. Los bautistas, ¿sí?, aceptaban un bautismo de conversión, ¿sí?, y al mismo tiempo también integraban en las comunidades cristianas. Bautismo como los discípulos de Juan Bautista. Los prosélitos, ¿sí?, son los paganos convertidos al judaísmo que cumplían con el requisito de la circuncisión y del sometimiento a las exigencias morales de la ley. Sí, esto como para que lo vayamos teniendo claro. Bien. Saulo
el que persigue, el perseguidor. Si nos atenemos solamente al libro de los Hechos, vamos a ver un retrato de Pablo que es devastador, es terrible, ¿sí? Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. ¿Sí? Este hombre es brutal y despiadado. Pablo reconoce en sus cartas que su celo por la ley lo llevó a perseguir a la iglesia. Perseguía con furor a la iglesia y la arrasaba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el verbo dioko o diokó, perseguir, puede significar, puede tener matices, ¿sí? Como combatir, discutir, poner obstáculos, llevar ante un tribunal, acusar durante un juicio. Pero Pablo nunca dice en sus cartas en qué sentido utiliza este verbo. Nunca dice en qué consistió esa persecución. Así que habrá que ver ahí qué idea tenemos nosotros de Pablo como perseguidor. Tampoco dice Pablo en qué lugar desarrolló esta actividad persecutoria. En Hechos se lo presenta persiguiendo con violencia a la iglesia en Jerusalén. Pero en la carta a los Gálatas, Pablo dice, asegura, que las iglesias de Judea, donde se encuentra la iglesia de Jerusalén, que creen en Cristo, no me conocían personalmente. No me conocían personalmente. Esto coincide con lo ya dicho por Pablo, que había ido nada más que 15 días y que solo conoció a Pedro y se acordó que había conocido a Santiago también. Y él dice que después de su conversión, vocación, no subió a Jerusalén. Así que ahí también habría que ver qué pasó. Los Hechos de los Apóstoles también dicen que Saulo fue a Damasco, allá al norte, con poderes de los sumos sacerdotes para llevar encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino. La cuestión es que hay una dificultad en cuanto a la crítica histórica, porque bajo la dominación romana, Jerusalén y Damasco pertenecen a dos jurisdicciones distintas. Tienen gobernadores distintos. Entonces, solamente por motivos religiosos, esto difícil, muy, muy, muy difícil. Pensar en un traslado de personas para ser juzgadas de un territorio a otro, ¿sí? Tampoco se entiende cómo un sumo sacerdote podría tener semejante poder. Así que hay que ir pensando también en esto que ya estamos aprendiendo, que el libro de los Hechos tiene una intencionalidad teológica más que contarnos un hecho histórico tal cual sucedió. Entonces, ¿cómo podemos entender la presentación que hace el libro de los Hechos de la figura de Pablo contra los datos autobiográficos que el mismo Pablo ofrece en sus cartas? Hechos destaca la figura de Pablo como el gran evangelizador de los paganos, habiendo sido el prototipo de fariseo apegado a las tradiciones y al cumplimiento de la ley. Se recarga su caracterización para mostrarlo ahora como el prototipo o paradigma del evangelizador a partir de un cambio fundamental en su vida, su conversión, o mejor dicho, su vocación. Es decir, el libro de los Hechos nos va a decir, Pablo, el terror de las iglesias, ahora es el gran evangelizador de las iglesias. Este hombre que perseguía, este hombre que nos perseguía, ahora es el que evangeliza con nosotros. Bien, conversión o vocación, este es un tema.
hay ríos de tinta con respecto a este tema. No lo vamos a dirimir acá, por supuesto, pero simplemente les traigo algunos textos, no los vamos a leer, pero los voy a invitar a que después en su tiempo libre los puedan leer, los puedan tener a mano. Tenemos 3 textos, ¿sí?, que nos ofrece el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 9, 1-19, Hechos 22, 6-21, Hechos 26, 12-18. Son relatos bastante largos y la mayoría de nosotros, mal que mal, los conoce, así que no los vamos a profundizar. Vamos a ir, sí, al texto de Gálatas, en donde Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto va en contra de los 3 textos de Hechos que pasamos. Así que Pablo es bastante rebelde. Me encanta. Bueno, Pablo en sus cartas nunca reniega de su pasado judío, porque de hecho nunca deja de ser judío Pablo, ¿sí? Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Pablo dejó de lado algunos aspectos del judaísmo a los que él había valorado. Y dice en la carta a los Filipenses: pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Es decir, Pablo deja algunas prácticas del judaísmo que antes consideraba valiosas y que ahora no. Las considera una pérdida. Otras traducciones dicen una basura. Sí, esta es un poco más liviana. El encuentro con Jesús, ¿sí? Al encontrarse con Jesús, ese hecho Pablo lo acepta como el cumplimiento de la esperanza mesiánica judía. Dice Pablo: en efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios para gloria suya. Todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús. Pablo ve en Jesús el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y en Filipenses 3 nos encontramos con esto. Presten atención a este texto. Porque los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lugar de poner nuestra confianza en la carne, aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en ella. Fíjense que Pablo ya está relativizando la circuncisión. Los verdaderos circuncisos somos los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios. Pablo va clarificando de qué va a seguir a Jesús. Entonces, a partir de esto, podemos preguntarnos si Pablo pasa por una conversión del judaísmo al cristianismo o pasa
por una comprensión correcta del judaísmo. Hay en él y en los judíos que abrazan la fe en Jesús como Mesías, ¿sí? Hay un error ahí, una vocación a la misión de abrir el Evangelio de Jesús para todas las naciones, abrir la riqueza del mesianismo, de la salvación que se consideraba una riqueza propia del pueblo de Israel para todo el mundo. Pablo se está inscribiendo en la línea del profetismo, ¿sí? De la línea de los profetas que abren el mensaje de salvación para los goim, para todos los pueblos. Entonces, ¿Pablo pasa por una conversión o por una correcta comprensión de lo que es el judaísmo? Es una pregunta que nos la podemos hacer. Y además, conversión significa dejar de ser de una manera para pasar a ser de otra, ¿no? Pablo siguió siendo un enamorado de Dios, un gran entusiasmado por las cosas de Dios, incluso un fanático, diríamos nosotros, ¿no? Cambió su comprensión de la salvación. Cambió su comprensión de la salvación. No es la justicia de la ley conseguida por las obras la que puede salvarlo, sino la gracia que Dios regala libremente al creyente en Cristo. Estar unido a Él no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Esto es lo que Pablo empieza a entender. No me justifica aquello que hago, no me justifica la obra que hago, sino la gracia que procede de Dios, la gracia conseguida en Cristo. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Pablo nunca describe su conversión, pero sí nos deja la interpretación vocacional que hace de esa experiencia. Dice, pero cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato y sin consultar a nadie. Bueno, estamos en tiempo, pero simplemente voy a cerrar con esta pregunta. ¿Por qué es necesario detenernos con tanto detalle en la figura de Pablo para comprender la sinodalidad de las comunidades primitivas? Para nosotros, Pablo viene a ser un modelo, paradigma de todo cristiano, cristiana, que adhirió a la fe en Cristo por fuera del círculo discipular apostólico de Jerusalén. Pablo es un advenedizo, es uno de afuera, uno que quiso entrar y tener las mismas prerrogativas, uno que quiso ser igual, un igualado, que diríamos algunos, ¿no? ¡Qué cara dura! Pretender tener los mismos derechos que aquellos que fueron llamados personalmente por el Señor Jesús. Pablo es uno de los nuestros. Nosotros somos como Pablo, en definitiva. ¿Qué tan fácil o difícil podría ser para alguien pertenecer a la comunidad cristiana? Tanto como lo fue para Pablo. Por un lado, aceptado a regañadientes por su pasado de perseguidor, pero incluido rápidamente por el bautismo, aunque él nunca hable del bautismo en sus cartas. Solamente en Hechos se relata que fue bautizado.
por otro lado, según sus cartas, es resistido, perseguido. Tiene que luchar constantemente para ser reconocido como apóstol de Jesucristo. Se justifica constantemente para conservar su lugar, no como un privilegio, sino como la razón de su misión y el don de su propia vida. Este es Pablo. Bien, vamos a cortar acá, porque estamos en tiempo y ya terminamos. El lunes vamos a continuar con un poquito más sobre esto y vamos a ir entrando ya en otras cuestiones que hacen a las comunidades paulinas. Es importante que esto nos vaya quedando claro porque es lo que va a influir decididamente en la conformación de las comunidades. La comunidad de Galacia va a tener que lidiar con este hombre. La comunidad de Corinto, vaya que va a tener que lidiar con este hombre. La comunidad de Filipos también. Entonces, es importante que lo podamos conocer y podamos decidir si lo amamos o lo odiamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.